¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Moverse en las ciudades mexicanas es francamente una tortura. En promedio por trayecto, por ejemplo en la Ciudad de México, es de 1 hora 20 por persona. Es decir, aproximadamente 16 horas se extravían por persona a la semana en transporte. Si juntáramos todas esas horas en el Valle de México, estaríamos hablando al mes de más de 3 billones de horas tiradas a la basura. Esto de moverse es una tortura también porque es inseguro, porque afecta a la salud por asuntos de estrés, porque obviamente afecta el ánimo para trabajar y por lo tanto el Producto Interno Bruto Nacional y desde luego de las poblaciones. Y sin embargo, hemos hecho muy poco para mejorar la movilidad. En realidad pareciera que el ciudadano no es quien tiene los derechos, sino el coche, porque los gobernantes piensan sobre todo en superficies de rodamiento para los coches, pero no en soluciones para el peatón. Uno de los derechos que podría ser importantísimo para el siglo XXI es justamente el derecho a la movilidad. Hoy hablaremos de esta circunstancia en nuestro país y particularmente en la capital de la República. Comenzamos. Yo soy Adriana Lomo y soy directora ejecutiva del Centro de Transporte Sustentable, CTS Embark-Me. Nosotros somos una organización no gubernamental, somos parte del World Resources Institute y somos 7 centros en el mundo que buscamos catalizar, mejorar, ayudar con soluciones de movilidad sustentable en las ciudades en las que estamos participando. Para mí el tema de movilidad quiere decir la capacidad de poder satisfacer mis necesidades a través de encontrar, de estar presente en donde necesito para satisfacer mis necesidades, ¿no? Entonces vamos a decir, movilidad no es un fin en sí mismo, sino es la acción que tengo que hacer para poder satisfacer alguna otra necesidad. Yo quisiera trabajar, entonces para poder trabajar tengo que poder tener movilidad, tengo que poder estar presente en un lugar determinado, que puede ser a mi misma casa, para poder realizar la actividad que yo necesito. En parte promovemos soluciones de movilidad sustentable. Cuando hablamos de movilidad sustentable estamos hablando de caminar más, andar más en bici, usar más transporte público y también mover un poco lo que es la forma urbana, ¿no? Buscar que la gente viva más cerca de sus trabajos, evitar viajes y hacer que los viajes que hacemos usen menos la parte motorizada y use más nuestro propio cuerpo o modos más eficientes de transporte. Esta es un poquito la lógica, es cómo gastamos mejor la energía, cómo usamos mejor el espacio de la ciudad y dentro de eso tenemos una convivencia mucho más armónica y mucho más sana. Para hablar de la movilidad de nuestras ciudades, hemos invitado a un muy buen panel de legisladores, activistas, expertos que han estado metidos justamente en la necesidad de legislar sobre este nuevo derecho, que todavía no es derecho, pero ojalá y lo sea. Les doy la bienvenida a Espiral y como esta edición en el programa, les pido que sean ustedes mismos quienes se presenten. Maite Ramos, comenzamos con usted. Pues primero, buenas noches, un gusto estar aquí. Mi nombre es Maite Ramos, soy presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex. La Coparmex es un sindicato patronal, un organismo empresarial que tiene a más de 36,000 empresas socias en todo el país y que por primera vez ha tomado el compromiso y el reto de trabajar en el tema de movilidad. La Coparmex tiene más o menos 85 años, va a cumplir, y tiene empresas de todos los sectores, industria, comercio, servicios, y desde pequeñitas, MIPYMES, hasta grandes empresas. Personalmente, tengo más o menos 15 años trabajando en distintos proyectos. Y yo quisiera volver a caminar como antes. Ese es el gran reto. Yo soy de las que quiere dejar el auto y desplazarse en otro tipo de transporte. ¿Es tu pasión la movilidad en las ciudades? Sí, es mi pasión. Oye, hablaremos de
de las distintas maneras en que se puede recuperar aquella ciudad, que en efecto en la infancia de algunos, más de unos que de otros, las distancias eran cortas porque el tráfico era menor, la posibilidad de usar bicicleta era factible, la seguridad para el peatón era mayor, y estas ciudades se nos volvieron de lo más invivibles, salvajes. Laura, bienvenida, me da mucho gusto tenerle aquí, le toca ahora a usted presentar. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí además con todos ustedes. Yo soy Laura Ballesteros, soy diputada local de la Asamblea, diputada por el PAN, vicecoordinadora de la bancada, y estoy trabajando en el tema de movilidad porque también es mi pasión, yo creo que aquí lo compartimos, y porque quiero una ciudad que esté hecha para las personas. Y hoy esta ciudad no está hecha para las personas, está hecha para los autos, en el 80% de su superficie, y la ley que he presentado, que ha sido construida de la mano de mucha gente experta, ya lo estaremos aquí platicando, es una ley que quiere que la Ciudad de México deje de ser la ciudad del camión para que se convierta en la ciudad del peatón. Y así es como lo estamos planteando. ¿Tienen más derechos los coches aquí que las personas? Por supuesto que sí, hoy los tienen. Si hay una superficie del 80%, imagínate qué sucede cuando la bici o el peatón quieren bajarse a una superficie que por definición y por infraestructura está hecha para el automóvil y no para ellos. Pues le vamos a sacar jugo a esta iniciativa de ley. Sí tengo que adelantarte una de las preguntas que llevaremos al programa, es si se puede construir un derecho desde una ley, sin que antes esté en otro lugar, sin que se vuelva, por ejemplo, un derecho en la Constitución. Y desde luego que todo el mundo queremos poner nuestro derecho en la Constitución, pero yo creo que este es uno que se merecería encontrar su camino en ese texto constitucional. Bernardo, me da mucho gusto tenerle aquí. Gracias, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Yo soy Bernardo Baranda, soy director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, que es una institución sin fines de lucro que se dedica a asesorar a gobiernos para hacer proyectos de transporte público, bicicletas, peatones, ¿En qué proyectos han estado? Bueno? Estuvimos ayudando en los proyectos de las líneas del Metrobús, el sistema de bici pública, Ecobici en el Distrito Federal, ahora recientemente en los parquímetros, como política para desalentar el uso del automóvil. ¿Son consultores? No, somos realmente una ONG, tenemos recursos propios de fundaciones y ayudamos a los gobiernos con expertos, somos expertos en estos temas. Y yo en lo personal, pues creo que crecí en esta ciudad y a mí me angustiaba mucho el tráfico. Entonces era como que debe haber otra manera de moverse, ¿no? Y bueno, estudié ingeniería civil en la UNAM, luego fui a hacer unas maestrías a Europa y de repente dije, bueno, sí, ¿por qué nos tenemos que mover de esta manera, no? Debe haber unas maneras y bueno, estando en Europa tuve la oportunidad de ver la movilidad en bicicleta y todo eso y dije, bueno, si alguna vez puedo dedicarme a esto, voy a ser muy feliz y afortunadamente... Prácticamente todas las ciudades en el mundo un día han sido caóticas y algunas han logrado dejar atrás el caos. ¿Tú ves a la Ciudad de México ya en esa ruta? Yo creo que la Ciudad de México pues es un monstruo que tiene maravillas y tiene horrores, ¿no? Yo a la vez creo que se ha avanzado en ciertos temas y en áreas específicas. Lo que pasa es que hablar de la Ciudad de México como en todo es muy complejo. Pero sí, yo creo que de alguna manera ya por lo menos hay esa concientización de que el modelo del siglo pasado tan basado en la movilidad a favor del auto, pues ya tiene unas consecuencias que afectan la calidad de vida. Habrá que hablar de esas otras ciudades también del país que están en esa misma ruta. Claro. Abel López, bienvenido, me da mucho gusto tenerle por aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Abel López, del Centro de Transporte Sustentable en BARC, México. El Centro de Transporte Sustentable es una organización no gubernamental, también sin fines de lucro, en el cual la misión de CTS es buscar o catalizar soluciones para promover ciudades más vivibles. Soy especialista en transporte, me enfoco más al tema del transporte público, ahí es en donde nace mi pasión por los temas de movilidad. Soy economista y después hice una serie también de maestrías y un doctorado en temas de planeación en el transporte público, mucho enfocado a lo que es la parte del transportista, entender la visión del transportista o cuál es el papel que juega el transportista dentro de la movilidad. En alguna ocasión, estando en Madrid con unos amigos, estaban muy orondos, decían, es que es la ciudad más democrática del mundo, que todos tenemos chofer, porque todos tienen chofer. ¿No has visto el transporte público, los camiones, los autobuses que tenemos aquí? Todos tenemos acceso a autobuses. Y ese día me cayó por primera vez, el 20,
de cuán autoritaria es la Ciudad de México, porque el transporte público es un lugar que no solamente deprime, ¿no?, sino construye indignidad todos los días a la hora de esperarlo, a la hora de sentarse entre el transporte público. Y en efecto, en algún lugar, tenían razón estos españoles, está ligado democracia, ciudadanía, espacio público, transporte, movilidad. Yo ahí me quedo con lo que sé del tema y les paso la palabra. ¿Qué entienden ustedes por movilidad? ¿Cómo definimos movilidad? Para luego hablar del derecho, ¿no? Movilidad como concepto. ¿Qué es eso? ¿Qué quieren ustedes decir por ese tema? Yo lo definiría de la forma más sencilla, diciendo que la movilidad es la sangre de la ciudad. Finalmente es como si toda la ciudad fuera el aparato circulatorio y tienes las venas, las arterias, y donde se tapa una, se genera un caos. La movilidad finalmente es la forma en cómo moverte lo mejor posible, de una forma sustentable, segura, accesible, para llegar a donde tienes que llegar, en el mejor tiempo, en el menor costo, ¿no?, fluyendo, como si fuera el aparato circulatorio, ¿no? En una ciudad como las que hay en México tendrían problemas de arteriosclerosis o algo similar. Todo, embolias. Y yo agregaría, comparto esa visión, que hay que ver el viaje de puerta a puerta, ¿no? Muchas veces pensamos en sistemas, vamos a poner una línea de metro, pero luego, ¿qué pasa? ¿Cómo accedemos a la línea, ¿no? ¿O cómo llegamos a la estación? O sea, pensamos en la vena y no en el sistema. Exacto. Para seguir con la metáfora. La experiencia, lo que están haciendo ya las ciudades más avanzadas es pensar en que la experiencia de puerta a puerta sea, lo que dice Maite, ¿no?, una experiencia segura, rápida, agradable, cómoda. Entonces, no, aquí ya luego los eslabones, ¿no? Pues tenemos un buen sistema de metro, pero bueno, y luego llegar, transferir a otra estación, caminar afuera de las estaciones. O sea, ¿cómo logramos ligar que realmente el viaje sea una experiencia buena? Brian, a ver, Laura. Experiencia buena, y además creo que tiene que ser, que son características que a esta ciudad le hacen falta en muchos sentidos, intermodal, que puedas utilizar distintos tipos de transporte público para moverte de un punto a otro. Tiene que ser accesible. Sin duda, la gente con discapacidad y etc. debe de poder también tener acceso a estos tipos de transporte. Y número 3, tiene que ser también accesible en el bolsillo. Hoy la gente más pobre de la ciudad invierte prácticamente el 43% de su salario diario en transporte público, lo cual me parece que pues es bastante complicado. Y de esta experiencia de puerta a puerta, la ley la construimos con estas experiencias de puerta a puerta. Y yo no puedo olvidar el caso de una señora que acompañé de Tláhuac a Bosques de Duraznos, que ya todos los días lleva 20 años haciendo ese recorrido, un recorrido de prácticamente 2 horas y media diarios de ida y 2 horas y media diarios de regreso, donde hace caminata, toma un bicitaxi, toma un microbús y después toma la nueva línea 12 de metro, que antes no existía, para poder llegar. Eso es la movilidad que tenemos hoy en la ciudad, o la inmovilidad, y así es como se refleja en todas las personas día a día. Ahora déjame meter ruido, porque están definiendo movilidad como desplazamiento y por lo tanto como transporte, pero entiendo que las zonas habitacionales y dónde se ponen, los parques y cómo se ubican, las luminarias, ¿no?, y cómo se traza la línea, también tiene que ver con movilidad, no solamente es transporte. Claro que sí, de hecho el tema del desarrollo urbano está muy ligado al tema de movilidad. Hoy nuestras ciudades son más, podríamos decirlas, en una cuestión son más distantes, son más desconectadas, y esto nos genera un problema. ¿Cómo hacemos que las personas puedan llegar de un punto a otro? Porque la movilidad es precisamente eso, debemos de buscar que el movimiento de personas y bienes, y no el movimiento, en este caso, de automóviles. Pero para lograr eso, pues obviamente todo esto debe estar ligado a una cuestión de desarrollo urbano. Ahora, si pasamos del desarrollo urbano a la movilidad, el desarrollo urbano es un término que ya conocemos bien, nació en México, no sé cuándo, pero después del temblor de 85 hablábamos muchísimo de desarrollo urbano. Yo lo único que quisiera saber es si no estamos pasando una moda a otra. Y por eso te pediría o les pediría un poco, ¿cuál diferencia cuando yo hablo de desarrollo urbano y entonces las secretarías de desarrollo urbano y la planeación urbana, y ahora estar hablando de movilidad? Porque si no, ahorita que hablemos de derecho, pues me quedaría con el derecho a un buen desarrollo urbano, como ya más o menos podríamos encontrar en el artículo 26 de la Constitución. Ayúdenme a trazar la frontera nada más para entender mejor. Es que están ligados, más que un asunto de moda, es el crecimiento desordenado que se dio en las ciudades, con una mala o nula planeación, porque no existe, y donde se empezaron a
poner de moda las ciudades dormitorios a las afueras, donde entonces la gente podía tener acceso a una vivienda a un precio más económico, pero con un reto que nunca pudieron, digamos, superar en el tema de servicios, y no solamente de transporte, también agua, luz, todos los servicios para llevarles a la gente, ¿no? Entonces, hoy en día tienes más o menos promedios en la ciudad de 20 kilómetros de este tipo de desarrollos al centro de la ciudad, que diariamente la gente se tiene que desplazar, si no es que mucho más. Y llega a su casa pues prácticamente a dormir. Transcursos de transporte de, decías, 1 hora 20. O 2 horas y media. Hablabas, Laura, de esta mujer de Tláhuac, pero vi que el promedio en México es de 1 hora 20. Sí, bueno, hay que aclarar. 16 horas a la semana en el transporte. Eso es una vida. Si alguien me la devolviera, tendría otra para vivirla. Un dato. Pierdes al día 3.3 millones de horas en la Ciudad de México en desplazamientos. Sí. Suena una cantidad exorbitante. Ciudad de México y zona... En la Ciudad de México y zona metropolitana. El Valle. Son 2.2 millones de partidos de fútbol. Así es. ¿Cómo? ¿Todos esos me los estoy perdiendo? 1.650.000 idas al cine. Yo prefiero ir al cine o ver un buen partido de fútbol que estar en el tráfico. Pero aquí es un punto bien importante de tomar en cuenta. Ya no podemos ver una cuestión solamente como Distrito Federal, es una cuestión metropolitana, ¿no? Los datos, precisamente los últimos datos que se manejan en la encuesta Origen-Destino que saca la INEGI, manejan 1 hora 20 minutos aproximadamente, pero de viajes que empiezan en lo que es en el Estado de México y terminan en el Distrito Federal, ¿no? Ya no podemos verlo como una cuestión de una sola entidad como tal. Pero sí existen casos de viajes registrados de hasta más de 2 horas, nada más de ida, diario. De ida y más 2 horas, o sea, 4 horas. Llegamos, exacto, en un promedio entre 3 y 4 horas diarias de transporte. Y que implica el 46% del salario de las personas. 43% del salario. Y también decirte que de estos viajes que tenemos, porque también es un asunto metropolitano, más del 40% se concentran en la zona centro de la ciudad. Y son viajes que vienen de afuera de las zonas conurbadas. Es por eso también que el tránsito aquí lo concentramos así y no lo podemos resolver si no lo vemos con una visión metropolitana. Y nada más un poco para terminar de definir el tema de desarrollo urbano y de movilidad. ¿Por qué esa frontera no me la han puesto? Movilidad, ¿cómo distingo? Movilidad es transversal, porque movilidad toca... Si queremos hablar en términos de gobierno, toca muchas secretarías. Toca la Secretaría de Obras, toca la Secretaría de Transporte, que le queremos poner Secretaría de Movilidad, que toca también la Secretaría, por supuesto, de Vivienda. Y sin duda, si lo ponemos un ejemplo muy claro, porque así es como nosotros también lo hemos estado abordando, para mí el desarrollo urbano es el futuro. Hay que planear las ciudades que queremos y hay que saber hacia dónde las queremos dirigir. Y la movilidad, de cierta manera, puede ser definido como el presente, porque el problema de transporte ya existe y tenemos hoy que resolverlo. Y de esa manera irlos planteando paso a paso. El título del programa es La movilidad como derecho. Yo tengo alguna incomodidad cada vez que hablamos de un derecho, porque es muy fácil poner nuestros deseos y rápido trasladarlos a convertirse en un derecho. Aquí ya he hecho la broma otras veces, por ejemplo, a perseguir la felicidad, ¿no? Es un derecho que está en la Constitución de Estados Unidos. Yo quiero que me ayuden a explicar por qué la movilidad debería ser un derecho. Me voy a corte y regresamos, entramos directo a esa otra definición, la movilidad como derecho. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. De hecho, la movilidad constitucionalmente, por ejemplo, no se define como movilidad, pero como transporte. En la Constitución brasileña, por ejemplo, sí es un derecho fundamental. Y en algunas otras constituciones es derecho fundamental. En la Constitución mexicana no lo es, pero sí consideramos que el acceso es un derecho humano, ¿no? O sea, si yo no puedo llegar a la escuela, si yo no puedo llegar al trabajo, realmente estoy limitada en mis capacidades para satisfacer mis necesidades, para tener equidad en oportunidades principalmente. Vamos a decir que en el nivel más grave es que yo no pudiera tener acceso, vamos a decir, yo vivo tan lejos que lo que gano, por ejemplo, no me permite llegar a un trabajo. Y sí existe, inclusive en zona urbana, hay zonas urbanas más alejadas o zonas urbanas más pobres, en que lo único que te permite es estar cercano a tu propio barrio y ejercer las actividades que tú tienes.
Hay gente en el norte del país que está en comunidades que están a 35, 40 kilómetros, por ejemplo, de Ciudad Juárez, y el transporte es tan débil que los niños no tienen cómo llegar a la escuela. Entonces ahí es donde uno ve el nivel más básico del derecho a la movilidad, que es poder ejercer la posibilidad de estudiar o poder tener acceso a la oportunidad de empleo. Ese es el nivel más básico. Un poco más, y ya no es un tema de derecho tan básico, pero que sí me afecta mucho en la vida, es el hecho de tener que moverme 3 horas para llegar a mi trabajo. Yo digo que de hecho, hoy en día, vamos a decir, en la Ciudad de México te está quitando lo que tú tienes de más valioso en tu vida. Hay algunas cosas que no puedes comprar de regreso, que son tu tiempo y tu salud. Cuando tú perdiste 3 horas en el tránsito, esas son 3 horas de tu vida que no te van a regresar de ninguna manera jamás. De vuelta en Espiral, hablando de la movilidad como derecho. Y bueno, normalmente un derecho surge cuando la persona o las personas están viviendo un hecho arbitrario. No es cierto que el derecho se inventó, ¿no?, en cualquier circunstancia, sino bueno, cuando los ricos oprimen a los pobres surgen ciertos derechos, ¿no? Cuando las ciudades oprimen a los ciudadanos surgen ciertos derechos. Y en ese sentido me gustaría un poco que me dijeran, este derecho, antes de definirlo, a la movilidad, ¿a qué se está oponiendo? Digamos, ¿qué es lo que va a enfrentar o a quién se está enfrentando? ¿Quién es el poderoso que va a sufrir si este derecho llegara a construirse? Pues el primer poderoso es el automóvil. Es el primero que es hoy es el rey de la ciudad y es el primero al que le estaríamos no arrebatando, sino haciendo mucho más equitativo el espacio. Número 2, también, por supuesto, los operadores del transporte público y todos los intereses generados detrás. Sin duda hay que ordenar, hay que poner orden. Creo que los concesionarios. Todos en su conjunto. Es una espiral. Pero hay espirales negativas. Hay una espiral negativa de intereses. Y la CETRAVI, sin duda, también con lo que implica. Aquí hay 4 cuestiones fundamentales, a reserva también que los expertos ahora nos empiecen a detallar el derecho a la movilidad. Dice la diputada que sí habla como experto. No, ella yo creo que lo hace. Pero hay 4 cuestiones fundamentales que estamos proclamando en esta ley. Primero, estamos proclamando, por supuesto, la movilidad como un derecho para todos los capitalinos, y esto de inmediato lo convierte en una obligación para el gobierno. Y en la medida en la que se vuelve una obligación para el gobierno, el transporte en esta ciudad tiene que cambiar. Número 2, estamos poniendo al peatón en el centro de la toma de decisiones de toda la política pública de la Ciudad de México, para que sea la persona la que sea la reina o el rey de la ciudad, y no hoy en las cuestiones inversas que vemos. Número 3, estamos proclamando al transporte público como el eje de la movilidad de la Ciudad de México. El 80% de las personas en la ciudad se mueven en transporte público, tiene que ser así. Y además, bueno, porque nos preocupa mucho también que los accidentes viales son la primera causa de muerte en la Ciudad de México. Entonces el transporte tiene que ser seguro también para todos. Y 4 y último, transporte alternativo. La bicicleta y la infraestructura para ella y para otras formas de movilidad, como es la caminata, también se están privilegiando. Queremos que esta ciudad sea una ciudad para todos, con espacios para todos, y de esa manera entonces sí, que la movilidad pueda ser ejercida como un derecho pleno para los capitalinos. Pero si esto que Laura nos está diciendo se llevara a cabo, bueno, se van a afectar los intereses, por pronto, los funcionarios públicos, que en realidad dan permisos y concesiones en función de recursos que a veces llegan hasta su bolsa y no de una planeación. Se va a afectar a los concesionarios, ¿no?, que son muy poderosos. Se puede afectar a muchas de las industrias constructoras que han hecho fortunas con la irregularidad que hay de los servicios de vivienda, en fin. Es decir, tú estás representando, decías, un sindicato de empresarios, eso es Coparmex. ¿Tú ves a Coparmex y otras organizaciones dispuestas a apoyar este tipo de derechos? ¿Les conviene que estos derechos avancen? Sí, porque Coparmex está en contra de los cacicazgos, ¿no? Y hoy lo que tenemos en la Ciudad de México son caciques que están coordinando o manejando el transporte público. Uno de los grandes retos es que cambie la figura del hombre camión que hoy tenemos en las concesiones. Hoy, en estricto sentido, se supone que nadie debería tener más de 5 concesiones en forma personal. Y existen muchos líderes y muchas personas que tienen mucho más de 5 con prestanombres o con otro tipo de figuras, ¿no? Lo ideal sería que existieran empresas operadoras con todo lo que ello implica. Un poco como opera con el Metrobús. Un poco como opera el Metrobús, más regulado. ¿Cómo funciona el Metrobús en contraste con las rutas de micro que suben al Cerro del Judío? ¿Cuál es la diferencia de estructura? La diferencia es que en el Metrobús todas son empresas operadoras.
cada una formada de distintas formas. En algunos casos son los mismos transportistas que estaban, que hicieron una sociedad. Los hombre camión el de hombre insurgentes. camión que estaba en Insurgentes, o que estaba en Xola, o que estaba en la misma eje 3, ¿no? En la línea 3. ¿Cuál es la diferencia? Que se agrupan y forman una empresa. Hoy en día hay 9 empresas operadoras. En los otros corredores no necesariamente. Hay en algunos casos en donde hay empresas, en los nuevos corredores de transporte, pero hay en algunos donde hay 400 pequeños hombres camiones o 400 concesiones que están circulando, y que es pues la guerra del centavo, porque tienen que juntar la cuota del día, porque tienen que llevar al dueño, y entonces quiero el pasaje, y no me importa si está el peatón, no me importa si voy en segunda o tercera o si lo atropello, fila, luego no lo puedo ni subir. Bueno, el número de atropellamientos que hay con los microbuses, ¿no? Donde además tienes una muy poca regulación en la edad de los conductores, donde hay chicos de 15 años manejando. El pulpo camionero famoso no acabó aniquilado. Esta es una ciudad que ha enfrentado esa corrupción que hay en el transporte varias veces y no ha logrado enfrentarse. No, porque son cuotas partidistas, ¿no? También son movilizaciones para elecciones, para bloqueos, para negociaciones. Es finalmente como otros líderes sindicales en otros ramos como la educación. El transporte público siempre ha sido un tema político y no un tema técnico, y ese es el mayor problema. Se han dado, como dice, concesiones a diestra y siniestra, sin una planeación ordenada de una cuestión de prestación del servicio. Pero yo quería hacer un punto en la parte que tocabas de que sí íbamos a ir en contra de ellos, pero me parece que ellos también salen beneficiados de formar empresas de transporte o empresas operadoras. Hoy en día el hombre camión tiene que gastar él por ir a comprar 1 litro de aceite que necesita. Una empresa operadora va y compra 100 litros y probablemente no tienen que ir por ellos, sino que es la misma empresa proveedora de estos suministros. Lo mismo con las llantas y lo mismo con las bujías. Entonces se habla de que hay economías a escala. Y es por esto que no son los grandes, de alguna manera no son los grandes perdedores, pero es todo un reto. O sea, necesitas convencer a estos poderes fácticos, también en este caso, de que podrían beneficiarse todos. A ver, ahora entendamos, y te pido, te he dejado la cereza de esta parte de la discusión, ¿qué entiendes, Leonardo, por derecho a la movilidad? Bueno, yo creo que la movilidad no hay que verla como un fin en sí, ¿no? Sino es en realidad es un medio para acceder a... Si te forzara a poner una definición en la Constitución, ¿cómo la pondrías? ¿Qué elementos, señor ingeniero, tendríamos que meter en la Constitución? Sí, pues sería no un servicio, sino un derecho que el Estado provee a la ciudadanía, a los individuos y a la colectividad, que tiene que ser de calidad, accesible, con ciertas características, para acceder a oportunidades finalmente, a empleo, a estudios, a lo que, bueno, en fin, a lo que sea el fin del traslado, pero de lo que se trata es de que el individuo pueda, digamos, de alguna manera, tener al Estado responsable respecto a que si hay una deficiencia en el servicio, ya sea, por ejemplo, no sé, un accidente, pues digamos, es por también una falla del Estado de no proveer, digamos, que haya un servicio de calidad. A ver, los detengo ahí porque me parece muy interesante lo que estás planteando. Hoy que pase un micro en la esquina de mi casa, pues es un poco, como con otras cosas, una dádiva graciosa del gobierno o del privado, ¿no? Es decir, entonces, si está mal, si llega tarde, está cayendo, se descompone, atropella, choca, bueno, pues de lo perdido lo que aparezca, por lo menos nos dio esto el gobierno. Un gran cambio sería, no, a ver, el gobierno está obligado a dar un servicio de calidad, decías tú, disponible, accesible, ¿no? Es decir, esos son criterios. Y si el gobierno no provee eso, se le puede acusar de mandar obligar. Entonces, es imponerle una obligación al gobierno
exigible, lo cual, digamos, ya son palabras mayores, sobre todo cuando hoy el servicio no es de calidad, no es disponible, no es adaptado, no es accesible. Sí. Lo que dices es importantísimo y es el espíritu de esta ley. Esta ley lo que está buscando es mandatar al gobierno en lo que tiene que trabajar en los siguientes años para que esta ciudad se transforme en materia de movilidad. Esta ciudad busca, más bien esta ley busca transformarle la cara a la ciudad y busca mover a todos los capitalinos. Y te pongo un ejemplo muy claro. Hoy la ciudad, como está organizada desde administrativamente en las autoridades que trabajan la movilidad, hasta la parte que se ejerce en terreno con respecto a los actores de la movilidad, no funciona. Y no funciona porque no existe un mandato que esté marcando una visión estratégica. En la Ciudad de México se han tomado decisiones ocurrentes en muchas ocasiones, inoportunas en otras, y no hay una línea que los esté mandatando. Esta ley sí está marcando los ejes fundamentales, estos 4 que te dije, pero también en otras cuestiones marcando para el plan integrado de movilidad que tendrá que construir la nueva Secretaría de Movilidad, para que puedan entonces a 10 años, esto no es un asunto de un sexenio o de 2, es un asunto permanente, tiene que trascender al gobernante en turno, y te lo digo con toda claridad, a mí no me preocupa, y eso es una de las razones que me impulsa a trabajar esta ley, a mí no me preocupa si el gobierno actual de Miguel Ángel Mancera trabaja el tema de movilidad, sé que lo va a hacer, lo ha dicho y además tiene gente conocedora del tema alrededor. A mí me preocupa el que venga si lo va a hacer, porque cada sexenio es una visión distinta, que no tienen conocimiento de la materia y que tienen a la ciudad como la tenemos hoy en día. El gobierno no nos hace ningún favor en darnos servicio de transporte público, que tiene que ser una obligación y tiene que ser algo que proteja la vida de los capitalinos, que les dé calidad de vida. Hoy no tenemos calidad de vida en la ciudad. Y número 3, que sea igualitario, que disminuya esas brechas que existen entre unos y otros. Hoy, que todos tengamos chofer. No, pero chofer en transporte público, ¿no? Y tenemos que transitar hasta la construcción de un sistema integrado de transporte público, que es lo que plantea también esta ley. Yo te voy a decir algo, porque la ley ha levantado muchas inquietudes en muchos de los sectores, y no hay un sector más beneficiado en esta ley que el peatón. Y en esta ciudad todos somos peatones. El que está en una bicicleta, el que se baja de su automóvil en el momento que se baja, es peatón también. El que usa el transporte público en su mayoría. Que va en la silla de ruedas. El que va en la silla de ruedas. El que va en el auto. Esta es la ley del peatón. Y así todos la tenemos que entender, y creo que así todos la debemos de defender. Y perdón, yo creo que también, digo, tú lo estás diciendo, no ha habido quien defiende al usuario del transporte público, ¿no? Hablando de términos, o sea, a nivel nacional y en las ciudades, el 70% de los viajes se hacen en transporte público. Pero yo sospecho que en parte esta visión y poner al Estado a ser más exigentes es porque no ha habido esa presión, ya que pues, el transporte público es para un estrato social que no puede acceder a un auto, ¿no? En la construcción colectiva, y eso es realmente pues, es una tragedia, porque lo que necesitamos es gente que defienda más al usuario de transporte público, que sea usuario del transporte público. A ver, explíquenme una cosa, ¿por qué si los peatones votan mucho más que los coches? ¿Por qué es una ciudad, la nuestra, y tantas otras? Porque ahora con los excedentes petroleros yo veo segundos pisos en todas las ciudades, circuitos para coches, es decir, mayor y mayor, digamos, superficie de rodamiento. ¿Por qué si los coches no votan, los peatones sí, nuestros gobiernos obedecen a los coches y no a los peatones? Porque ellos andan en coche. Los gobernadores andan, o sea, los que dirigen las políticas andan en coche, ¿no? En primer lugar. Y eso se ve reflejado en el gasto total que se destina al uso del automóvil. Más o menos, no es que las ciudades no tengan dinero para el tema de la movilidad, el problema es que está mal distribuido el pastel, y más o menos el 70% de todos los recursos que se destinan al tema de movilidad están destinados al 77, están destinados al uso del automóvil. Y a ver, te compro, digamos, acepto tu argumento, porque ellos andan en coche, entonces no saben lo que es subirse un micro, está muy mal. Pero sí hay mayor predilección por las clases medias. Porque el coche es aspiracional. A ver. Se ha manejado aspiracional, ¿no? Te voy a construir, esto te va a dar un beneficio, y es esto que decía Bernardo, ¿no? El transporte público lo percibimos o se presenta como para una clase social desprotegida. Entonces, tú quieres ser de otra clase social, tú quieres mostrar un crecimiento económico, personal, entonces tienes que acceder al automóvil. Pero a ver, si hubiera un gobernante en este país que apostara por estupendos autobuses de pasajeros, formidables circuitos modales, ¿no?
esa persona tendría más votos que el que le apueste al segundo piso. Déjenme irme al corte y les encargo la respuesta para la vuelta. Quédense con nosotros, seguimos en Espiral. Yo creo que por muchísimos años, cuando en México se pensaba en modernidad, uno pensaba en las autopistas de Miami o en el modelo de Texas, ¿no? Houston. Pues cuando uno piensa en este modelo, es un modelo que gasta mucho espacio, que gasta mucha energía y que hoy el mismo Estados Unidos está buscando cambiar en frente a esos parámetros. Miramos el modelo de buenas ciudades europeas que ya hace 30 años tomaron decisiones diferentes con relación a la manera de construir ciudad, en que fueran abriendo espacios. Copenhague es un gran ejemplo, Ámsterdam, en que fueron construyendo de manera muy consistente el espacio para que puedas caminar, para que puedas andar en bici, para que tu auto sea menos conveniente. Entonces hay dos modelos y creo que todavía el modelo en la cabeza de muchísimas personas, la modernidad sigue asociándose a ese modelo de autopistas. En México, en los últimos años, 30 años se ha duplicado la población, pero las ciudades han crecido en promedio 6 veces. O sea, nos estamos extendiendo mucho. Tú te imaginarás que si estamos juntos, la distancia es menor, pero cada vez que la ciudad se expande, tenemos cada vez mayores distancias. Cuanto más distancia, también más tiempo de viaje, más contaminación generamos, más energía gastamos y eso es inherente al tipo de ciudad que estamos haciendo. Entonces, poco a poco hay que buscar redesarrollar las ciudades hacia adentro, buscar tener más gente cada vez, o sea, no hacinados, pero sí más cercano, con un poco más de densidad. Creo que nadie piensa que Madrid, por ejemplo, es una mala ciudad para vivir y es 3 veces más densa que, por ejemplo, muchísimas de las ciudades mexicanas. Entonces no estamos hablando de densidades extremadas, pero sí de buenas densidades que permiten tener economías urbanas, movernos de mejor manera y ser más sanos en general en nuestra vida, mejores ámbitos de convivencia también. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la movilidad y bueno, uno de los temas que se nos queda como pendiente es en qué medida los políticos hoy sometidos al voto popular deberían interesarse más en el asunto, porque interesarse en la movilidad debería dar votos. Pero, insisto, yo veo que los políticos, por lo pronto los más recientes, prefirieron hacer segundos pisos, carreteras, más superficie de rodamiento y no invirtieron lo suficiente en transporte público. ¿Es por ignorancia? ¿Es porque no lo saben? ¿Es porque no les han dicho este consejo tan obvio? Hoy está probado que en otras ciudades ya ha generado no solamente votos, sino en ciudades donde está permitida la reelección. Ha habido alcaldes que se han reelecto 2 y hasta 3 veces. Tenemos el caso de Enrique Peñalosa, de Lerner, del mismo Antanas Mockus, y en París el primer alcalde... Colombia, Chile... Brasil. No, Brasil. Brasil. París, el primer alcalde socialista que llegó en 100 años, su plataforma estaba basada en temas no de movilidad, porque en aquella época no se llamaba movilidad, pero era de transporte. Construcción de ciclovías, construcción de fortalecimiento del metro, de tranvías. Sí ha dado resultados. No sé si es falta de conocimiento o falta de interés. Bueno, y también un tema muy importante, es mucho más rentable para un político hacer autopistas y segundos pisos que invertir en una banqueta para que el peatón camine. Más rentable porque invierte más dinero, porque la constructora que recibe ese dinero recibe más dinero y porque ese dinero va a financiamiento de campañas. ¿O por qué querías decir tú que es rentable? Porque es mucho más barato construir una banqueta que construir un segundo piso. A mí me parece que habrá que preguntarles a los que hayan estado en esas lógicas, pero sin duda... ¿Tú cuál es la lógica partidista? ¿Esto que estoy diciendo te suena algo? ¿Lo has oído? ¿Lo has leído en alguna novela? Pues me parece que es una lógica de mercado, ¿no? Y claro que lo hemos oído, no solamente yo, sino todos los que habitamos en esta ciudad. Invertirle a la reparación de una banqueta o incluso a la rampa de una misma, no es rentable para el político en turno, en esta visión además
que tenemos un paradigma antiguo. Hay que apostarle un nuevo cambio de paradigma en la Ciudad de México, donde no solamente el moverse en coche sea redituable. Yo sí te quiero decir, y esto lo hemos visto todos, si tú siembras autopistas, lo que vas a hacer es cosechar automóviles. Y en esta lógica es la Ciudad de México en lo que se ha estado construyendo, y esto tiene que cambiar en definitiva. Pero también es una conciencia de ciudadano. La ley que estamos planteando tiene muchos usuarios, y el principal usuario, por supuesto, que es el ciudadano. Después viene el operador de transporte público, y es el propio gobierno a quienes todos les tiene que cambiar el paradigma por igual. Y hoy a las personas se les tiene que empezar también a convencer y a sensibilizar de bajarse del automóvil. Tampoco es sencillo. Yo no puedo exigirle a las personas hoy que se bajen del auto, al empresario, por ejemplo, si el transporte hoy no es seguro, no tiene calidad y tampoco no va a llegar es a la hora intermodal, de su por junta. supuesto. Y ahí el compromiso del gobierno y su obligación tiene que ser Pero perdón que me máxima. pongan necio. A ver, es obvio que esta es la apuesta mejor. Y no la hemos hecho. No porque los políticos sean tontos. Es muy buen negocio, políticamente hablando, darle contratos jugosos a grandes empresas que luego son donantes de tu campaña. A ver, ¿cuántas candidaturas en este país se han fraguado por este mecanismo? Vuelvo a preguntar, una ley de este tipo, una convicción de este tipo, ¿puede cambiar esta lógica o estamos un poco bordando en un sueño imposible? Yo quisiera decir que yo creo que los incentivos hay que alinearlos a que sea mejor hacer este tipo de cosas, mejorar banquetas. También es cierto que es más complejo negociar con un grupo de transportistas que hacer una vialidad elevada, ¿no? Pero pues yo creo que alguien con visión, un tomador de decisión, ve que realmente lo que la ciudadanía le va a agradecer y lo que perdura, su legado no va a ser va a ser realmente tus sistemas integrales de transporte, banquetas, todo esto que hemos venido hablando. Yo es lo que creo, a lo mejor soy muy naive. Yo pienso, quisiera tomar el punto que dijo la diputada al principio, de que el mejorar la movilidad requiere de un trabajo de largo plazo. ¿Y por qué se invierte más en segundos pisos o en autopistas urbanas? Lo veo más como una cuestión de tratar de solucionar la movilidad en el corto plazo, pero de una manera equivocada. Si nosotros hacemos una autopista urbana, pues sí, en el corto plazo va a haber una mejor movilidad, pero tarde o temprano se va a llenar de coches. ¿Pero tú crees que no lo saben? Yo creo que sí lo saben. Sí, en pero el fondo, no es así Pero de alguna manera, llevar a cabo, por ejemplo, como tú lo mencionabas, una negociación con los transportistas puede ser muy tardía. Y en algunas ciudades en donde las decisiones se toman o los tiempos administrativos son de 3 años, es mucho más complicado, por supuesto. En la Ciudad de México es un costo político negociar con los transportistas, porque significa números de votos en el corto plazo, y esa es una realidad. De golpearle a una ramal, por ejemplo, que sube a la Jusco, te quita votos en esa zona. Clausurar un ramal que atropella a una persona también quita votos. Lo cierto es que hoy en día el marco jurídico no incentiva la inversión. ¿Cómo vas a atraer a nuevos inversionistas, a empresas serias, o a que se formen las mismas empresas, o a que los mismos transportistas quieran invertir si no existen garantías jurídicas que respalden su inversión? Ahora, hay un asunto de dueño del balón, déjenme utilizar ese término. ¿Quién es la autoridad responsable del desarrollo urbano y la movilidad? Porque decía hace un momento, Laura, es que es un tema transversal. Sí, pero yo más bien lo siento una papa caliente. Transversalmente se avienta la papa caliente, ¿no? Entonces, de secretaría en secretaría. Pero fundamentalmente es un tema del gobierno federal, es un tema del gobierno estatal, es un tema del gobierno municipal que tiene un reloj de 3 años. ¿De quién es? Y luego es un problema solo de un municipio o de varios, porque cuando hay 16 delegaciones y 20 municipios conurbanos, entonces resulta que debería ser de todos. ¿Cómo le hacemos para que el balón sea de alguien, que la autoridad sea una? Por lo menos a esa tendríamos que señalarla por irresponsable o por responsable. Necesitamos alinear primero los objetivos en materia de movilidad, no solamente en las ciudades, en las urbes, sino también en el país. Esto tiene que estar impulsado desde el plan de desarrollo que se ha estado trabajando, y de ahí tiene que ir bajando por mandato hacia los distintos sectores. En la Ciudad de México, en su caso concreto, es un tema metropolitano sin duda, es un tema que se tiene que trabajar también interdelegacional. Entonces, es que la movilidad está mal. ¿Quién es el responsable en la Ciudad de México? Hoy, la CETRAVI.
Como está No, la el jefe de CETRAVI. gobierno. No, yo diría que es Hoy una como está mezcla CETRAVI, de... sí. A ver, vamos a ver la CETRAVI por Yo qué no y creo. luego dices tú Hoy por qué no. CETRAVI es la parte del problema en ¿Qué es la cuestión CETRAVI? de la Secretaría de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México. Lo que tú como quieres llamar Secretaría de la Movilidad. lo que vamos a llamar Secretaría de la Movilidad, como ya lo cambiamos también en la Asamblea Legislativa. Y hoy la CETRAVI es parte del problema como está planteada. La administración pasada fue un desastre absoluto. Sabemos de finalmente todo la corrupción que se maneja allá adentro, porque es la caja chica, o era la caja chica del gobierno. Y entonces, dado el diagnóstico que tiene la CETRAVI hoy, el gran reto que tiene la Secretaría es de proporciones inimaginables. Necesita hacer una depuración total de funcionarios. Esa es la primera exigencia que se le tiene que hacer a la CETRAVI antes de que estemos pensando en la movilidad de la ciudad. Y número 2, la CETRAVI tiene que transformarse a la Secretaría de Movilidad para que lo piense de una forma estratégica y entonces deje de ser parte del problema para que se convierta en la solución. Ok, la CETRAVI, tú dices, no es la CETRAVI. No, ¿Es yo creo Enrique que- Peña Nieto entonces? No, yo creo que es una corresponsabilidad. Ojalá fuera tan fácil que fuera una secretaría. Digo, creo que ya hubiéramos Pero no es el avanzado gobierno hace federal, mucho. ¿estás de acuerdo conmigo? También el gobierno federal tiene mucha responsabilidad. No ha habido una regulación. Pero cuando todos son responsables, no hay responsables. Es el problema, ese es el ¿Quién debería problema. ser? Pues el gobierno federal debería de tener lineamientos mucho más claros a nivel urbano, en transporte y en desarrollo urbano, y actualmente no los hay. Desde luego las secretarías estatales han tenido corresponsabilidad, los municipios o las delegaciones ni se diga, digo, al nivel banqueta, lo que estábamos hablando, el primer responsable en las calles ¿Qué secundarias. papel juega el municipio en este tema? Pero, en a ver, México. pero yo quisiera también comentar un tema en la cuestión de quién, es una corresponsabilidad y debe de partir desde una cuestión de gobierno federal, también desde jefatura de gobierno, porque un tema que se nos está olvidando es el tema de la productividad urbana, ¿sí? Y eso es bien interesante, porque la movilidad actualmente Cuando pides no 2 es millones de sustentable. horas, dijiste. No es 3.3. sustentable. Y si la ciudad y las ciudades son el eje de nuestro Producto Interno Bruto nacional, tanto estatal como nacional. Entonces, si nosotros queremos hacer y crecer o alcanzar las metas de crecimiento del país y de crecimiento de la ciudad, necesitamos arreglar el tema de la movilidad. Es parte de... ¿Pero qué estás diciendo? Que si redujéramos el tiempo de transporte, ¿crecería el Producto Interno Bruto? La ciudad se vuelve más ágil, más productiva. Estas 2 horas y media que estamos gastando todos los días de movernos de nuestra casa a nuestro destino es improductivo. No solo nos volvemos mejores personas, nos volvemos mejores trabajadores. Un Exactamente. dato de productividad. Las 3.3 millones de horas. Si tú las llevas a jornadas laborales de 8 horas, son más de 412,000. Hay en la Ciudad de México más o menos 4.200.000 empleos, es el 10%. Y el tema de lo exposición de los usuarios también al ¿Y tema qué de tal esos ambiental. datos? Y salud, estrés. En fin, cuando hablamos de calidad de vida. Exacto, es El calidad tema de de vida. estrés, ¿cómo está? Porque a mí eso es sobre todo lo que me ocurre. Me pongo muy estresado en el Tensa. tráfico, pero no soy excepción. No, bueno, sí, desde luego, hay Pero en datos. comparación con otras ciudades, ¿qué tan estresados viven los No, es de mexicanos las por- peores, las digamos, peores? en cuanto a estrés. Hay un estudio de la IBM que dice que la Ciudad de México, ahí se va con Sao Paulo, es de la ciudad donde hay más estrés y le llama Pain Index, ¿no? Pain, o sea, de el dolor, índice de pena, de de dolor. de dolor del transportarse. Hoy el capitalino cambia sus planes nada más por el tráfico, o decide si va a A o B de distancia porque el tráfico le hace modificar sus hábitos y su vida. Y un dato también más preocupante y relevante, hoy las grandes empresas cuando deciden invertir o no en una ciudad se basan en ciertos indicadores, y el primer indicador en el que se basan es seguridad pública y el segundo en movilidad, y la Ciudad de México no ha terminado de resolver este problema. Y a lo mejor en este diagnóstico que voy a hacer a continuación no estemos de acuerdo, pero sí quiero decirte que ha dependido del gobierno en turno la estrategia de movilidad que se ha seguido hasta ahora. En el gobierno anterior hubieron avances interesantes, sí, hablo específicamente de Marcelo Ebrard, pero no había una visión de movilidad estructurada como la que estamos planteando hoy, ni como la que hoy entiende el gobierno actual de Miguel Ángel Mancera, y pues las decisiones se tomaban en la oficina del jefe de gobierno en materia de movilidad hace 6 años. A ver, si este derecho prosperara, déjenme ir entendiendo bien, resolvemos un asunto de ciudadanía, de espacio público, de productividad, decían ustedes, en el trabajo, de salud. Me falta una hebra, transporte y seguridad, porque cuando uno pasa hora 20 en un autobús, pues está expuesto de una manera distinta cuando que pasa 20 minutos. Cuando hay luminarias, donde están las
pistas, de las bicicletas, en fin. Ayúdenme a colocar el argumento de la seguridad y el transporte. El año pasado, el mayor número de asaltos en transporte público fue en microbuses, más del 52%. El más seguro fue Metrobús, mucho por las estaciones cerradas, por la seguridad que tienes, la vigilancia. En el metro tienes el andén más largo. Finalmente, está comprobado que los sistemas integrados de transporte, cuando tienen este tipo de características, contribuyen a la seguridad. Hoy en día, la línea 4 de Metrobús tiene cámaras de vigilancia arriba de las unidades, ¿no? Ya hay proyectos para ponerlo en todas las unidades. Creo que eso contribuye a la seguridad de la gente y para que realmente la gente decida bajarse del coche. Hay un individuo del que estamos hablando poco, el taxi. Yo un día tengo ganas de hacer un programa solo con taxistas, porque cada que me subo a uno, me cuentan historias de terror. Por ejemplo, hablabas de la CETRAVI y su corrupción, eran cosas espantosas. El taxi en todo esto, para ir cerrando el programa, el taxi en esta circunstancia multimodal, en la Ciudad de México, en el Valle, ¿qué papel tendría que jugar? Yo creo que es muy importante, es un transporte público finalmente, aunque sea individual o digamos no masivo, pero es fundamental y en todas las ciudades. Lo que pasa es que hay una sobreoferta de taxis, también hay que... ¿Hay sobreoferta? Sí, hay alrededor de 120,000 unidades, mientras que en otras ciudades más o menos del mismo tamaño pues hay 40,000, ¿no? Y ¿Por qué también no cuesta tanto trabajo agarrar uno? Pues depende de dónde estés, pero yo creo que además tendrían que estar más organizados en bases, digamos, para no estar volteando, porque digo, finalmente pues es contaminación, congestión y demás, pero de que los taxis deben de jugar un papel fundamental es indudable y además ayudan mucho a que alguien quizás no necesite tener un auto, ¿no? O digamos, o pueda llevar unos trayectos a hacerlos en taxi. Maite, 30 segundos para conclusiones. Yo creo que necesitamos sistemas integrados de transporte, donde aprendamos todos a convivir, a coexistir, reconociendo los derechos de todos. ¿Qué quiere decir integrado? Sistemas integrados de tipo Metrobús, tipo el metro, tipo más organizados, ¿no? La sustitución ordenados. Sí, no es una sustitución de unidades, no es cambiar el microbús por el autobús, es el reordenamiento de todo el sistema. La integración de todo. Conclusiones, Abel. Me gustaría concluir con la ciudad debe de planear para el movimiento de bienes y personas y no para el movimiento de automóviles. Más claro ni el agua. Bernardo, 30 segundos para conclusiones. La movilidad es demasiado importante para dejárselos a los expertos o a los técnicos. Yo creo que nos debemos de involucrar todos. A los políticos. A los políticos, porque además afecta la calidad de vida. Entonces yo creo que si queremos mejores calles, mejores espacios públicos, mejores sistemas de transporte, lugares donde los niños puedan jugar, tenemos que involucrarnos todos. La autora de la primera iniciativa de movilidad en el país tiene la palabra, 30 segundos. Muchas gracias. Pues mira, queremos cambiarle el rostro a la Ciudad de México, queremos que los ciudadanos se muevan en libertad, seguros, con calidad, y queremos sobre todo que el gobierno se comprometa en un largo plazo a jugar este papel tan fundamental que tiene. Es momento, la ciudad lo pide y creo que todas las voluntades están puestas para que la ciudad estrene ley de movilidad antes de que termine el año. Queremos una ley que proteja a las personas y una ciudad que esté hecha para las personas. Muy feliz, la verdad, de haberles tenido aquí. Sí, me parece que están tocando temas que suenan al 2050, al 2040, y esto de poder tocar el futuro siempre entusiasma. Les agradezco mucho, sobre todo la fuerza de sus palabras, de sus ideas, y ojalá y esto transmine. Vamos a seguir discutiendo sobre las metrópolis. El próximo miércoles vamos a hablar justamente de esta relación entre las constructoras que financian obra pública y el desorden urbano, para entender todos los fenómenos que nos acontecen diariamente a quienes peatones o conductores, en fin, vivimos en estas urbes mexicanas. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles, 10 de la noche, 11 TV México.